Yo hablaré de lesiones quísticas pancreáticas. Me intenté enfocar del punto de vista más bien práctico y del tema de las imágenes. Entonces, como introducción, bueno, en el tiempo han ido cambiando las lesiones quísticas pancreáticas. ¿Por qué? Porque las imágenes cada vez han ido avanzando bastante más. Antiguamente con ultrasonido se detectaba solamente un 2% de las lesiones quísticas pancreáticas y actualmente con la resonancia los estudios muestran que hasta un 20% de los pacientes pueden tener lesiones quísticas pancreáticas. Entonces crean un conflicto a los médicos qué hacer con este tipo de lesiones. Además, aumentan con la edad, entonces es mucho más frecuente en las poblaciones más longevas, siendo lo más frecuente las neoplasias mucinosas intraductales papilares, que son generalmente benignos pero pueden tener algún grado de malignidad. Entonces hay que saber qué hacer con estos pacientes. Entonces hay distintos tipos de lesiones quísticas pancreáticas. La más frecuente es el tumor seroso, el tumor mucinoso, los IPMN, que son las neoplasias mucinosas intraductales, y están los tumores inusuales, dentro de los cuales destaca el tumor pseudopapilar, el tumor neuroendocrino con degeneración quística, los adenocarcinomas quísticos, y hay otro tipo de lesiones cada vez más raras, como son los teratomas, la metástasis quística. Y por otro lado están las llamadas imitadores, de los cuales el más frecuente es el pseudoquiste, que es el que tenemos que diferenciar con una lesión quística pancreática. Por imagen es difícil de diferenciar un absceso, pero en la clínica muy evidente, y un divertículo duodenal que un buen radiólogo debería poder diferenciarlo. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos cuando nos dicen que un paciente tiene una lesión quística pancreática? Primero, ¿cuáles son los antecedentes clínicos? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que diferenciar, si el paciente tiene un pseudoquiste o tiene un tumor quístico. Si el paciente tiene historia de pancreatitis, de uso de alcohol o tiene un trauma, lo más probable es que ese paciente tenga un pseudoquiste. Y tiene que ir por otro lado el tipo de tratamiento y el tipo de camino, lo cual nosotros no vamos a conversar mucho en esta presentación. Después, ¿qué pasa si efectivamente el paciente puede tener una neoplasia quística? ¿Qué examen le tengo que pedir? Si el diagnóstico del radiólogo es categórico o en verdad plantea un montón de diagnósticos diferenciales. ¿Es el paciente sintomático o es asintomático? Y si la lesión es sugerente a una lesión benigna, ¿debo o no hacerle seguimiento? Entonces, en primera instancia, definir qué tipo de imagen es la que tengo que solicitar si un paciente tiene una lesión quística pancreática. En general, el escáner, las revisiones muestran que tiene una precisión diagnóstica aproximadamente entre un 50 y un 85% para caracterizar las distintas lesiones quísticas, aunque cada vez vemos que es menos categórico con las imágenes. ¿Por qué? Porque si bien tiene muy buena resolución de imagen, en general no tiene muy buena resolución tisular y es muy difícil ver los tabiques. Si bien puede detectar mucho mejor el calcio, la mayoría de las lesiones quísticas pancreáticas no presenta calcio y es muy difícil ser categórico. Por el otro lado tenemos la resonancia, que posee una exactitud diagnóstica entre un 85 y un 91%. Es más, ¿y por qué eso? Porque la resonancia tiene muy buen contraste tisular, es decir, puede diferenciar los tejidos líquidos de los tejidos sólidos, del calcio, de la parte mucinosa, de la parte la cual puede ser debris, entonces puede ser muy categórico con las lesiones. Por ejemplo, para diferenciar un tumor seroso de un tumor mucinoso, con las imágenes actuales, con difusión y con imágenes con liberación de secretina, puede superar el 95%. Y por otro lado, el PET. El PET uno piensa que podría ser muy bueno, actualmente se solicita para muchos tipos de neoplasia, sin embargo las lesiones quísticas no es muy bueno. Tiene una exactitud, una sensibilidad de como un 50% y una especificidad de un 80%. ¿Qué es lo que hace? Que en el fondo mezcla el escáner con el metabolismo glucídico y es muy bueno efectivamente para poder detectar lesiones malignas, pero muchas de estas no se ven por escáner y no puede diferenciarlas. Por lo tanto, la resonancia es lejos el mejor examen para poder hacer el diagnóstico de una lesión quística. Y lo otro que tiene la resonancia es que puede verse que la lesión quística está o no comunicada con el conducto pancreático, lo cual es categórico de las neoplasias mucinosas intraductales. Entonces, en primera instancia, ¿qué tipo de lesión tenemos el tumor seroso? El tumor seroso es un tumor que se da generalmente en mujeres de la octava década y se ven por imágenes como una lesión que tiene bordes lobulados, generalmente múltiples quistes, pero hasta un 15% de los pacientes puede tener solamente un quiste más bien dominante. Y lo que se dice clásicamente es que tiene una calcificación central, la cual es detectada aproximadamente en el 18% de los pacientes. Por ejemplo, si lo tuviéramos que diferenciar con la resonancia en estas imágenes, es difícil ver los quistes.
realmente, si bien la calcificación es como bien categórica, si no tuviese una calcificación, costaría diferenciar si realmente un adenocarcinoma, un tumor quístico, etcétera, mientras que la resonancia puede detectar evidentemente los tabiques y ser categórico con este tipo de lesiones. Así se ve por anatomía patológica. Hay veces que son más quísticos y otras veces que son más sólidos. Cuando son sólidos, lo único diagnóstico diferencial son los tumores endocrinos, los cuales también pueden ser hipervasculares. Así que hay un diagnóstico diferencial importante. En general, el manejo de estos pacientes es conservador. Hay algunos estudios que dicen que sobre 4 centímetros podrían ser quirúrgicos. Sin embargo, yo creo que los tratamientos tienen que ser muy individualizados. ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes son de edad y la cirugía tiene una morbimortalidad importante. Y la mayoría de los pacientes siempre se dice que presentan por dolor abdominal. En verdad, en Chile casi todos los pacientes tienen dolor abdominal, entonces hay que ver qué pacientes efectivamente son sintomáticos. Los pacientes que son sintomáticos son los pacientes que tienen dolor abdominal severo, los pacientes que pueden hacer ictericia, los pacientes que pueden hacer baja de peso, esos pacientes pueden ser sintomáticos. Por otro lado tenemos los tumores mucinosos. El tumor mucinoso se considera un tumor premaligno. En general un 15% de estos pacientes a nivel de anatomía patológica tienen grados de malignidad. Por imágenes se ve como un tumor unilocular, generalmente sin tabique, aunque puede tener pequeños tabiques, pero generalmente unilocular, y con una calcificación periférica que se presenta en un 30% de los casos. Muy difícil de diferenciar de otros tipos de lesiones quísticas uniloculares, como por ejemplo el pseudoquiste, y ahí donde los antecedentes clínicos son relevantes. Siempre estos tumores mucinosos se dan en mujeres porque tienen un estroma tipo o similar al ovario. En general, como dijimos, los pacientes son quirúrgicos porque hasta un 15% tienen malignidad. La neoplasia mucinosa intraductal papilar ha sido como uno de los más difíciles de diferenciar y de los cuales los estudios han tenido que ir viendo cómo evolucionan estos pacientes, porque antes se consideraban raros y actualmente por resonancia lo vemos extremadamente frecuente. Hay 3 tipos, con distintos tipos de malignidad. Están los tumores, la neoplasia mucinosa intraductal papilar de rama secundaria, que es la más frecuente, de conducto principal o mixta. Los tumores mucinosos de rama secundaria que están unidos, generalmente son de cabeza y proceso uncinado y siempre están, en el fondo siempre llegan al conducto pancreático, y lo que se ha visto con los distintos tipos de estudios es poder diferenciar cuáles son benignos de cuáles son malignos. Lo que sabemos por estudios publicados en el 2010 en el Pancreatology es que en los pacientes que tienen más de 3 centímetros aumenta significativamente el grado de malignidad. Cuando el paciente tiene un tumor mucinoso intraductal papilar mayor de 3 centímetros con dilatación del conducto pancreático sobre 5 milímetros, ese paciente tiene un 26% de posibilidad de cáncer. Los otros son cuando el componente o tiene componente sólido como un componente nodular. En general en los pacientes, de 200 pacientes operados, un 30% de estos pacientes tuvieron cáncer y de esos pacientes un 90% pudieron tener lesiones sólidas o nodulares. Cuando la dilatación del conducto pancreático es mayor de 10 milímetros, en general, como dijimos, aumenta el riesgo sobre el 26%. Cuando tiene el conducto pancreático dilatado sobre 10 milímetros, se considera como de conducto principal y estos pacientes tienen un riesgo extremadamente elevado. Esto es un estudio, o sea, esto es una tabla de Ámsterdam, lo cual diferencia los distintos tipos de pacientes. En general los pacientes, como dijimos, los que tenían realce más bien nodular, mayor de 3 centímetros, realce los paredes los consideraban como con mayor riesgo de, y ahí es donde se vieron los estudios cómo evolucionan estos pacientes. Y después con el tiempo cambió, los pacientes que tienen atrofia pancreática o dilatación del conducto mayor de 10 milímetros se consideran más bien de conducto pancreático como principal. Lo otro es qué pasaba con los pacientes que no se seguían. Y se vio que hasta de un 4 a un 10% de los pacientes con IPMT de rama secundaria podían presentar cáncer en el tiempo. Y es por eso que el seguimiento de estos pacientes es muy importante. El dato sí es que estos tienen lesiones quísticas únicas o múltiples ha sido bien controversial en la literatura y hasta ahora no se ha podido dilucidar si los pacientes que tienen múltiples lesiones quísticas tienen más riesgo que la población en general. Y el tratamiento en general de los pacientes con conducto, con neoplasia mucinosa intraductal papilar de conducto principal o mixto es la cirugía por el alto riesgo de presentar un adenocarcinoma o una parte neoplásica en su interior. Después vamos a ver qué es lo que hacemos con los pacientes con IPMN de rama secundaria.
El tumor sólido pseudopapilar es un tumor más bien raro, se considera quístico porque generalmente presenta necrosis o hemorragia, se da en mujeres jóvenes en promedio de 24 años y si bien tiene un bajo grado de malignidad, siempre son de manejo quirúrgico. Entonces, en resumen, en los pacientes se considera la mujer, la abuela, tumor seroso, la madre, el tumor mucinoso y la hija tendría el tumor sólido pseudopapilar. Y por imágenes se ve así, como una lesión más bien sólida que puede tener áreas quísticas en su interior y generalmente es bien categórico por imágenes. Después empezaron a salir las guías. ¿Por qué? Porque empezaron a ver cada vez más frecuente y no se sabía qué hacer con estos pacientes. Como encontramos muy frecuentemente, se decidieron distintas guías. Esta es una guía de American College of Radiology. Y lo que hicieron fue ver los pacientes que tenían lesiones quísticas pequeñas. Entonces los pacientes que tenían lesiones quísticas menor de 2 centímetros lo empezaron a seguir por un año. Si se mantenía estable se consideraba benigno y no se seguían en el tiempo. Y si crecían, a mayor de 2 centímetros, menor de 3 centímetros, se veía por imágenes, en particular resonancia, que es lo que se hacía. Si no se podía hacer categórico, menor de 3 centímetros, se hacía un seguimiento al año. Si era un tumor, más bien un cistoadenoma seroso, solamente se hacía seguimiento por 2 años. Y si era un IPMN de rama secundaria, se hacía seguimiento cada 6 meses por 2 años. Y las lesiones mayor de 3 centímetros, lo que ellos consideraban era hacerle aspiración con aguja fina para ver efectivamente si merecía hacer resección y ver algunas variables para ver el grado de malignidad. Y si era un tumor seroso, mayor de 4 centímetros, considerar la resección, lo cual es bastante controversial. Después aparecieron las guías del 2015 que a mi juicio son, si bien son las mejores, discrepo en una parte, pero un poco ayudan a ver qué hacer con estos pacientes. Cuando un paciente tiene una lesión quística menor de 3 centímetros, sin componente sólido, dilatación del conducto pancreático principal, le hacen seguimiento al año, después que a 2 años, hasta un total de 5 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que hasta 5 años, en general, esos pacientes tienen el mismo riesgo de presentar una lesión neoplásica que la población general, aunque eso también ha sido algo controversial. Si presenta quiste con al menos 2 componentes de riesgo, sea o componente sólido, o realce de tabique, o dilatación del conducto pancreático, lo que ellos sugieren es hacer aspiración con aguja fina y ultrasonido endoscópico. Yo en qué discrepo, que yo encuentro que un paciente que ya tiene al menos un componente de riesgo debería sugerirle la aspiración con aguja fina por los riesgos y por lo otro porque el seguimiento es difícil en estos pacientes y la variabilidad interradiólogo supera el 60%. Por lo tanto, cuando ya el paciente tiene un solo componente de riesgo, a mi juicio, debería sugerirle por lo menos la aspiración con aguja fina. Y en el tiempo, si presenta cambios significativos, sea crecimiento o aparece una lesión nodular o se dilata el conducto pancreático, aspiración con aguja fina y ultrasonido endoscópico, y si existen dudas con el diagnóstico, cirugía. ¿Qué es lo que busca la aspiración con aguja fina y ultrasonido endoscópico? En general, intentar de llegar hacia el paciente. Tiene un tumor mucinoso, un tumor seroso o puede tener características de malignidad. Existen distintos criterios, tales como el signo de la cuerda, que es más bien la fluidez del moco, la citología de flujo, el CAS sobre 192, la amilasa menor de 250, lo cual le sugieren uno u otro diagnóstico. En general, ¿con qué va a cambiar en el tiempo? Con los estudios genéticos. Con el estudio con DNA, con KRAS, cada vez va a ser más frecuente poder hacer efectivamente el diagnóstico o de tumor seroso o tumor mucinoso y poder hacer un diagnóstico efectivo y un tratamiento en los pacientes que realmente lo meritan. Y por conclusión, entonces, la imagen de elección para los tumores quísticos, la resonancia magnética por lejos. Diferenciar con los imitadores, y eso solamente tiene que ver, o especialmente con la clínica, la resonancia algunas veces puede ayudar para detectar o diferenciar un pseudoquiste con un tumor mucinoso. Considerar la punción guiada por ecografía en casos seleccionados con pacientes con riesgo. Cirugía, cuando el paciente es sintomático, cuando hay un tumor mucinoso, un SPEN, un IPMN de conducto principal o mixto, un IPMN con factores de malignidad en los pacientes de riesgo y siempre a todos los tumores quísticos hacerles vigilancia. Muchas gracias.